Buenos Aires, veamos el informe de Carolina Callazo. La carne argentina de exportación generó 1.390 millones de dólares en 2005. Este año, esos ingresos podrían caer un 20%, según el secretario de Agricultura, Miguel Campos. Al menos 7 países redujeron sus compras tras la aparición de un brote de fiebre aftosa en la norteña provincia de Corrientes. Es un tema importante, no por los dólares que estamos perdiendo así inmediatamente, sino porque afecta a los mercados externos. Argentina el año pasado superó los 40.000 millones de dólares de exportaciones y tiene que cuidar sus mercados, y de hecho la política económica del gobierno tiene un pilar muy sólido y muy fuerte en las exportaciones. Entonces realmente es un problema mayúsculo, no es un tema menor. Campos reconoció que lo más grave es la pérdida del mercado chileno, que representa unos 160 millones de dólares anuales. La Casa Rosada espera que el país vecino siga el ejemplo de Rusia y la Unión Europea, que solo prohibieron la importación de carne de la zona afectada. Carolina Callazo, CNN, Buenos Aires. La economía argentina completó 37 meses de crecimiento ininterrumpido y, según se acaba de conocer, creció por encima del 9% durante el año 2005, 9.1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata del mayor crecimiento desde 1998 y si agregamos el de los últimos 3 años, registramos el más alto del último siglo. Para analizar este tema está con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, Pablo Tigani, presidente del grupo ACER. Pablo, muchas gracias por estar acá en Economía y Finanzas. Gracias. Pablo, ya son poco más de 2 años de crecimiento sostenido. ¿A qué atribuyes ese fenómeno? ¿A una buena administración de Kirchner o a una buena herencia de Duhalde? En realidad son 3 años y yo creo que las dos cosas son posibles destacar. Primero, el proceso de estabilización durante el corto periodo de Duhalde, donde las cuentas estaban absolutamente desbocadas, y luego la administración Kirchner ha hecho un trabajo realmente muy importante, ha conseguido logros como los que usted acaba de mencionar, 3 años consecutivos de crecimiento a tasa del 9%, el PBI solo crece el 9% en países como China, quiere decir que Argentina, que sale de una crisis fenomenal a finales del año 2001 y 2002, logra en 2003, 2004 y 2005 un crecimiento acumulado de alrededor del 30%. Eso sí, solamente hablamos del Producto Bruto Interno, pero cuando comienza esta situación de crisis donde Argentina estaba en su comercio exterior afectada, solamente exportaba 25.000 millones de dólares. Durante el año 2005 exportó más de 40.000 millones de dólares, dejando más de 11.300 millones de dólares de superávit comercial, lo que ha generado 3.7% de superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que si uno se lo suma al superávit primario de las cuentas fiscales de alrededor de 4%, dan una perspectiva realmente muy interesante para el año que comienza. Pablo, ya vamos a ir a las exportaciones. Quiero detenerme en este punto del manejo monetario, del manejo económico. El crecimiento se logra con una combinación de factores, bajas tasas de inflación, bajas tasas de interés o estables. ¿Cómo crees que se está manejando el tema de la inflación y los acuerdos de precios? ¿Servirá esto como una estrategia de largo plazo o es algo que solamente tiene beneficio acá en el corto plazo? Lo primero que tengo que destacar es que el gobierno tiene una visión de los aspectos inflacionarios, no un enfoque monetario, sino un enfoque estructuralista. De modo que las recetas para resolver los problemas inflacionarios actualmente en Argentina son muy distintas a las que hemos visto durante la década del 90, donde el enfoque era exclusivamente monetario. Dada esa situación donde el gobierno cree que en ese enfoque estructuralista la economía está teniendo excesos de demanda a causa de una disminución de la oferta que es necesaria para poder atender esa demanda, lo que está haciendo es acordar precios
con los sectores que influyen más. Y creo que le está yendo bastante bien porque si usted mira los porcentajes de crecimiento de precio del mes de enero, sí, el aumento del índice de precio al consumidor fue 0,9% desestacionalizado, sí, es mucho más bajo que el 1,2% del último cuatrimestre promedio del año 2005. Pablo, quiere decir que si se espera en febrero menos del 1%, claramente van en buen camino. Claro, y eso es algo que vamos a tener que ver en el mediano plazo. Muy brevemente, ¿cómo ves el crecimiento económico en el futuro? ¿Se verá golpeado por problemas de las papeleras, por los problemas de la carne, por este brote de la fiebre aftosa que no está permitiendo que las exportaciones salgan hacia adelante? De ninguna manera. Argentina tiene un arrastre estadístico del año 2005 hacia el 2006 de 3,7%, con lo cual las proyecciones más pesimistas hablan de 6,7% de crecimiento para el 2006 y las más optimistas se acercan al 8%. No creo que el tema de esos temas que son temas menores afecten el índice de crecimiento con una actividad como la de la construcción que está en auge, como el comercio exterior, que las exportaciones están agregando 2% a la tasa de crecimiento del PBI. Esos son los rubros realmente importantes y no creo que un periodo transitorio de disminución, sí, de la demanda de carne por cuestiones temporarias de aftosa pueda afectar cuando estamos hablando de solamente 500 millones de dólares y esto si fuera a darse por todo el año. Muy buenas noticias, Pablo. Muchísimas gracias, felicitaciones por ese crecimiento sostenido de su gobierno. Muchas gracias por estar aquí en Economía y Finanzas. El crecimiento de la economía a nivel general, más la buena racha con la soja, que impulsa todo lo que es el sector agrícola, está arrastrando la economía para arriba y sacándola del estancamiento donde habíamos tenido una caída fenomenal y donde los índices de empleo y los salarios habían caído a niveles récord. El hecho de que el país sea menos vulnerable a una crisis o a una apuesta contra el peso, como ha ocurrido en otras ocasiones en Argentina, hace que la gente, sin saberlo, esté mucho más defendida de las consecuencias que paga el pueblo cuando hay una apuesta contra la moneda de su país. El primer problema es que los bancos no saben prestarle a las pymes. Y el segundo problema es que las pymes quedaron tan espantadas de la situación de la crisis, donde los bancos no solo le pedían que cancelen los créditos en un momento donde necesitaban aumentarlos, sino que además le pedían que cancelen en forma anticipada. Tigani agrega que sin crédito no hay crecimiento en el largo plazo, pero un índice refleja la existencia de un talento que no vale la pena desperdiciar. Pablo Tigani dice que Kirchner está velando para que los salarios no pierdan valor adquisitivo. Hay un pacto recíproco de mutua conveniencia donde el gobierno no permite que se escapen los indicadores de precios y donde son beneficiados a su vez los actores del sector privado, porque si se disparan los precios se desaceleran los niveles de actividad y la rentabilidad evidentemente. El año termina con un boom de crecimiento de PBI, vamos a estar superando 8,5%, es el cuarto año consecutivo que Argentina crece a promedios de entre 8 y 9%. Cuando uno mira el resto de los países, Argentina está dentro del 2% de los países que más crecen en el mundo en los últimos 4 años.